finalizado la cumbre de inteligencia artificial que se realizó en India, donde han estado presentes los distintos líderes de las empresas más importantes, líderes políticos. Bueno, y acaba de volver, vamos a preguntarle cuándo, el periodista Claudio Martínez, con el que hemos charlado en varias oportunidades, productor de televisión, también creador de contenidos de ciencia y tecnología. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Rosario. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Claudio, bueno, ¿cuándo volviste? Hace muy poquito, en las últimas horas. Volví anoche y todavía no entiendo nada porque tengo un jet lag que casi no me deja hablar, Tremendo, así que les pido que me tremendo. tengan paciencia. ¿Cuántas horas de diferencia tenemos? Un montón. 8:30. 8:30. Raro, porque Nueva Delhi está en medio de dos meridianos, Sí, y entonces por eso no es una hora definida, ni 9, ni 8, 8:30. que Raro los... para nosotros que, Claro. digamos, tenemos un país donde todos tenemos el mismo uso horario, ahí no. Y, y bueno, en este momento, siendo las 5, digamos que para mí es como la 1:30 de la De madrugada, la una cosa así. madrugada en tu cuerpo, en tu organismo. Bueno, Exactamente, quiero así que arrancar por el principio. Digo, ¿cómo fue tu impresión con India? Por un lado, como país, ¿no? Como un espacio y una geografía tan diferente a la que nosotros vivimos, y un poco cómo ha sido la respuesta de la convocatoria de un encuentro como este, entendiendo quiénes son los poderosos que estuvieron presentes. bueno. Con relación a mi impresión sobre el país, te diría que reconozco que he tenido la suerte, el privilegio de viajar mucho. Ujú, Conozco, digamos, países de todos los continentes. ujú. A través de mi tarea periodística tuve la posibilidad de estar en África, en Oceanía, en Europa, en todos lados. Y, pero la verdad es que nunca me tocó estar en un país tan, digamos, en una cultura tan exótica, Ujú. tan que me resulte tan ajena, tan distinta a la que nosotros tenemos acá. Desde todo lugar. África, perdón, la India es un país con una cultura, pero también con, digamos, sensaciones, percepciones, que son muy diferentes a las que estamos habituados. Desde los olores, los sabores, los sonidos, los colores, todo es muy, muy distinto. Es un país que tiene unas características hoy muy cambiantes, o sea, es un país que tiene 1.400 millones de habitantes, es el país más poblado de la Tierra, o sea, ha superado a China en ese sentido, eh, que viene creciendo a un ritmo vertiginoso, y tiene un PBI que ya es el cuarto a nivel mundial, o sea, Ujú. viene Estados Unidos, China, Alemania y después viene la India, que ha superado incluso a Japón el año pasado y ya le puso la prueba a superar a Alemania el año que viene. Y si Mm, todo sigue como hasta ahora, va a seguir creciendo. bien. Y el vector de ese crecimiento tiene que ver con justamente el foco que fuimos a cubrir, que es la tecnología. En particular ahora la inteligencia artificial, pero antes de que se hablara de inteligencia artificial, hace muchos años, la India tomó una decisión que fue apostar por la educación y en particular por la educación técnica. Forman decenas de miles de ingenieros por año, y han apostado a eso. En algún momento eso empezó a dar resultado y la India fue, de algún modo, la oficina del mundo donde se trabajaba mucho en help desk, digamos, como una especie de service de software y de otras cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Y hoy está, te diría, evolucionando hacia convertirse en la fábrica del mundo, porque a partir de la cantidad de, digamos, de profesionales que tiene y de determinadas cuestiones económicas, está quedándose con algunas fábricas que empiezan a dejar China. China empezó a ser un país caro en términos de mano de obra, siempre fue un país muy barato, por eso las empresas armaban sus fábricas ahí. Y ahora encontraron uno Ahora, más barato. exactamente, porque China se fue haciendo caro por decisiones propias que fue tomando el Partido Comunista que gobierna, que, bueno, la política del hijo único,
digamos, los matrimonios para, si quieren tener más de un hijo, o si Deben querían, pagar. ahora cambió eso, Deben pagar. tenían que pagar un impuesto, por lo Ujú. tanto todo el mundo tenía un hijo, eso fue haciendo que la población envejeciera, y por otro lado, la prosperidad, el nivel educativo que fue logrando el país hizo que los recursos humanos se convirtieran en cada vez más caros. En cambio, la India está en un proceso todavía de crecimiento donde tiene mucha disponibilidad de mano de obra barata, y eso hace que el país sea una muy buena oportunidad. De hecho, por ejemplo, Apple empezó a fabricar iPhones en la India, Samsung empezó a fabricar Galaxy en la India, y muchos están mirando ese país. O sea, Ujú. hay una política que tiene que ver con el mundo de la tecnología, van por ese lado, no por otro. Y históricamente la India fue un país agrícola, Ujú. es el primer productor de leche del mundo, y es un país que tiene muy buenos cultivos, pero el camino de salir de la pobreza viene por el lado del conocimiento y la tecnología, el conocimiento aplicado en la tecnología. Y en eso están trabajando muy fuerte, con un sistema universitario muy robusto, donde el Estado subsidia, pero no es lo único. La universidad es paga, incluso la universidad pública. Sí. Pensá que más o menos $2.500 por año paga un joven por educarse en una universidad pública, pero le dan mucha importancia a la educación técnica. Tienen un instituto de formación de ingenieros, un instituto de tecnología, que algunos, los entendidos, dicen que compite mano a mano con, por ejemplo, el MIT, digamos, el Instituto Técnico de Massachusetts, que Massachusetts es de Estados Unidos. famosísimo Ujú. en Estados Unidos, o con Stanford, que es otro centro Y- de estudio tecnológico importante en Estados Unidos. O ujú. sea, el país está yendo por ese lado, reduciendo año a año la brecha. eh, Te decía, cuarta economía del mundo, pero digamos, la desigualdad todavía es muy fuerte. El 1% de la población, 40% de la renta, de la riqueza. Por lo tanto, ahí tenés un dato importante, que todavía hay muchísima desigualdad. O sea, hay ultra ricos y Y muchos pobres. muchísimos pobres. Y cuando hablas de pobres son cientos de millones, digamos, no poquitos. Pero bueno, y después el otro dato para tener en cuenta es el PBI, es decir, el PBI importantísimo, cuarto en el mundo, pero el PBI per cápita, o sea, cuando lo repartís entre cada uno de de esos los mil indios, cuatrocientos millones. Ujú. claro, el país retrocede del cuarto puesto al 136 mundial. Fíjate vos, la brecha, la diferencia. Eso habla de la diferencia, de la De la desigualdad que hay desigualdad. todavía en el. Lo que vos me estás contando y que da cuenta es una planificación, ¿no? Pensar hacia dónde se enfoca el país y cuáles son las estrategias educativas, de capacitación, de presencia o de la universidad o de los institutos, digo, para pensar hacia dónde se quiere ir, que fue un poco esa meta que se planteó, dijiste, hace como 80 años, ¿verdad? No. A ver, 80 años hace que la India se independizó Bien, de como es del Reino Unido, Nido. de Ujú. Inglaterra, digamos. En 1947 fue la independencia de la India. En ese momento la India era sinónimo de pobreza, de atraso, de pobreza extrema, Bien. de desigualdad, y fundamentalmente eso, de atraso. Un país extremadamente pobre, este, que había sido de algún modo expoliado de sus recursos naturales por el Reino Unido, que, digamos, la India antes de la colonización por parte de Inglaterra, porque, digamos, es una cultura que tiene 5.000 años, o sea, 3.000 años antes de Cristo vos tenías ya una cultura avanzada en ese territorio, comparable con la de Egipto, o comparable con la de la Mesopotamia, la Mesopotamia asiática, por supuesto, ¿no? Entonces digo, eh, era una cultura con mucho desarrollo, había civilización con desarrollo. En algún momento eso fue colonizado, primero económicamente y después Culturalmente, políticamente, claro. por el Reino Unido, que se quedaron bastante tiempo hasta que Gandhi mediante
los indios lograron la independencia en 1947 y a partir de entonces comenzó la transformación, muy, muy dolorosa, pero te diría que la decisión de apostar por la educación técnica fue en la última parte del siglo XX, desde 1980 en adelante. Ujú. La economía empezó a acomodarse recién en los 90 y este siglo ya fue de puro crecimiento. Sí. Y de dimensiones, digamos, de planteo estratégico. Me quiero volver interesante, nos permitís ubicarnos, ¿no? Para saber dónde está parada la India en este concierto mundial, entendiendo también cómo llegó a detentar el lugar que tiene. Y respecto al encuentro, a la cumbre, me llama la atención un poco el lema de este año: bienestar para todos, felicidad para todos, ¿no? Si lo tengo que unir con un encuentro de inteligencia artificial, no iría por ahí con ese logo, ¿no? No, no, y la verdad es que esa apelación tiene mucho que ver con el foco que el gobierno de la India le da a la cuestión tecnológica y en particular a la inteligencia artificial. Eh, yo reflexionaba en algún momento con que parece hasta cándido sentarse en una mesa con los tecnomagnates de Silicon Valley, que estuvieron varios de ellos Sí. participando de la cumbre, y hablar de felicidad. Hablar de felicidad con los ultrarricos puede sonar, pero dentro de lo que es el enfoque cultural que le da el gobierno de Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque lo que está planteando la India es una inteligencia artificial para el bien humano, para el bien común. Y quieren hacer una diferencia. A ver, en ningún momento desconocen por dónde va el negocio, cuáles son las cuestiones tecnológicas, cuáles son las necesidades para lograr que el negocio de la inteligencia artificial, la innovación, el desarrollo de los modelos de lenguaje funcione. Eso, digamos, lo tienen clarísimo. Ahí no hay nada de candidez ni de inocencia. Pero sí permanentemente la narrativa del gobierno indio es: vamos a promover una inteligencia artificial que vaya por la felicidad, que le sirva a la gente. Por eso hablan de bienestar y de felicidad, que le sirva a la gente para su propio desarrollo personal. A mí me parece muy consistente y tiene que ver con lo que, digamos, con el enfoque que a mí me gusta darle al tema, que tiene que ver con decir, bueno, esta es una oportunidad fantástica para la humanidad en la medida en que seamos capaces de ponerla a favor de la gente y no a favor de la renta de 5 tipos en Silicon Valley Megamillonarios, claro. Megamillonarios, que son los tipos que manejan hoy el mundo. Uh-huh. Entonces, ahí hay algo que me parece súper interesante en el planteo de la India, porque ellos hablan de cuestiones culturales, de cuestiones de la vida cotidiana, de desarrollos en términos también educativos, el rol que juegan las universidades en el ecosistema científico-tecnológico que plantea el gobierno. Hay una cantidad de factores que hacen que sea un modelo y un planteo muy original y que, por otro lado, es muy extraño y muy polar con relación al modelo que plantea Silicon Valley y Estados Unidos. Uh-huh. O sea, Estados Unidos plantea un modelo que tiene que ver con la eficiencia corporativa, precisamente con la ganancia de las corporaciones, porque bueno, es el modelo hipercapitalista de que de ahí se supone que derrama, y la India lo que está planteando es un desarrollo tecnológico que haga foco en el bien común. Que sirva a la gente, digamos, pararse claro. en otro lugar. Respecto a los asistentes, ¿no? Había jefes de Estado, ministros, como mencionabas, los líderes o los CEOs de estas empresas, de estas corporaciones tecnológicas. Estados Unidos no estuvo presente. ¿Quiénes estuvieron presentes? Bueno, nuestro gobierno no mandó representante. ¿Qué pasó ahí? Y entiendo que siempre estos encuentros hacen que se redacte una carta, un acuerdo, un documento final. ¿Qué pasó con esto? Bueno, mira, Estados Unidos le quitó volumen político a la Uh-huh. cumbre.
Vos sabés que yo vengo siguiendo estas cumbres. El año pasado Te iba estuve a en preguntar en la de París. París, a ver cuáles eran las comparaciones que pudiste ver. Bueno, en París estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, James D. Vance, eh, y, y la verdad es que le dio volumen a la cumbre, y después, cuando llegó la hora de firmar el documento, tanto él como el primer ministro de Gran Bretaña se negaron a firmarlo porque el documento de París planteaba la necesidad de regular determinadas cuestiones que pueden ser riesgosas en función de lo que hace la inteligencia artificial, y ellos dijeron, bueno, no estamos de acuerdo porque las regulaciones matan a la innovación. Entonces, bueno, esto quedó rengo Mm, sin la firma de Estados Unidos y de Gran Francia, Bretaña. de Gran Bretaña. Ahora directamente no fueron. O sea, estaba invitado Trump, estaba invitado Vance, estaba invitado Marco Rubio. La representación de Estados Unidos fue a través del embajador de su país en la India, fue Ujú. quien representó y que estuvo sentado en la mesa. 88 países participaron. La Argentina no mandó delegación. Eh, a mí me gusta resaltar algo que dijo el primer ministro de Canadá hace muy poquito, Mark Carney, un personaje muy interesante, que dijo con relación a este tipo de discusiones: si vos no estás en la mesa, estás en el menú. Esto quiere decir, vos tenés que participar de las discusiones y no te comen crudo. Y me parece que, digamos, la decisión del gobierno de Argentina de no participar está en línea con el vaciamiento de la cumbre que de algún modo hizo Estados Unidos. Ujú. Ahora, eh, todo tiene matices, ¿no? Las cosas no son blanco o negro, más bien tienden al gris, porque Estados Unidos le quitó volumen a la cumbre, pero al mismo tiempo, en el mismo momento, firmó un acuerdo en términos de inteligencia artificial con el gobierno de la India. Un gobierno del sur global que te habla del bienestar, del bien común, etcétera, pero es un gobierno muy pragmático, con un líder muy sagaz como Narendra Modi, que se mueve muy bien dentro del tablero geopolítico. Narendra Modi y la India participan de los BRICS, que es como vos sabés, Sí. es un bloque donde está Brasil, está Rusia, está China, está Sudáfrica, está Irán también, y otros países que podrían entrar. La Argentina estuvo a punto de entrar, entró de algún modo, pero el gobierno de Milei retiró le retiró la inscripción a la Argentina. Digamos, había quedado todo listo para estar a partir del 24, pero la Argentina se retiró Ujú. de ese bloque. Pero al mismo tiempo juega con Estados Unidos. Tiene un acuerdo de libre comercio muy recientemente firmado, y tiene también ciertos recelos, como te dije al principio, con China. China es un vecino incómodo, con fronteras calientes, con territorios en disputa, y entonces el alineamiento es multipolar el que tiene India. Entonces, eh, Estados Unidos no estuvo, le retiró ese apoyo a la cumbre, pero de todos modos logró moderar lo que podría haber sido un documento final un poquito más, ¿cómo llamarlo? Más orientado al sur global y a las Ujú. necesidades de países como el nuestro, como Brasil. Sí estuvo Lula da Silva, sí estuvo Macron, que sigue muy de cerca, Francia sigue muy de cerca esto, Europa sigue muy de cerca Los veo esta en la foto, cuestión. una a cada lado del presidente indio. Un Macron por un Exactamente. lado y Lula por el otro. Eh, qui- Estuvo Pedro Sánchez Ajá. también, y estuvo Guy Parmelín, que es el primer ministro, el presidente de Suiza, que va a ser el próximo organizador de la cumbre. ¿A dónde sigue la próxima? ¿Qué pasa con el tema de los controles? Digo, quiero que me digas cuál es la sensación con la que te viniste. Hablábamos de eso de la anterior en Francia. ¿Qué pasó en esta? Mira, lo que pasó es eh, la percepción cada vez eh, más concreta de los riesgos, ¿sí? Mm, El año pasado
estaban presentes, pero no existía una conciencia tan acabada, tan definida de los riesgos que implica la inteligencia. Oportunidades, todas las vemos, o sea, en términos productivos, valga la redundancia, el incremento de la productividad que propone la inteligencia artificial es muy palpable. Exacto. Todavía, digamos, se puede ver, son sistemas que en la medida en que reemplazan o complementan el trabajo humano, generan una mayor productividad y eso hace que los beneficios económicos para las grandes compañías sean muy claros. Pero del otro lado están los riesgos, o sea, lo que vemos como, por un lado, el riesgo al trabajo humano, que es lo que más preocupa a la gente en general, porque decís, bueno, me voy a quedar sin trabajo y eso empieza a ser palpable también, o sea, el reemplazo es evidente ya en muchas actividades y no solo en las actividades. Pensábamos que el reemplazo iba a ser en las fábricas por robots y no, empieza a ser también en las oficinas, empieza a ser el reemplazo para los periodistas, para la cultura, empieza a afectar a muchas actividades, te diría casi todas. Que hoy tiene muchas más posibilidades de actividad un electricista o un plomero que un contador, o un abogado o un periodista. Entonces, eso es una preocupación. Otra preocupación grande tiene que ver con la generación del contenido y lo que conocemos como fake news, como imágenes creadas por inteligencia artificial que empezaron a poner en riesgo el funcionamiento de la democracia. Hay riesgos para la ciberseguridad y después hay cuestiones, si se quiere, más finas que también generan alarma en la comunidad del conocimiento y que tiene que ver con la delegación cognitiva, el modo en el que nuestros cerebros empiezan a tercerizar funciones en las máquinas y empiezan a tener evidentes cambios en la arquitectura de nuestro cerebro. O sea, empieza a haber zonas del cerebro que funcionan en sus conexiones de un modo menos fuerte, más débil, porque se dejan de ejercitar. El cerebro es un músculo que en la medida en que dejas de ejercitarlo, como cualquier músculo... Como cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uso excesivo del GPS hace que una parte del que tiene que ver con la ubicación en tiempo y espacio empiece a resentirse, a ser mucho más débil en sus conexiones. Total. Entonces eso tiene que ver con el futuro, con la conformación de nuestro cerebro. Entonces hay toda una serie de riesgos que en este último año, yo que vengo siguiendo el tema, se han acelerado. Y se han acelerado al punto de que la alarma no está ya en los ciertos científicos sociales o en políticos progresistas o en activistas, sino que ya los mismos padres de la criatura, los mismos desarrolladores de los sistemas de inteligencia artificial empiezan a mencionarlo, o sea, empiezan a decir, cuidado con esto, cuidado, o sea, el mismo Sam Altman, el mismo Darío Amodei, que es de Anthropic, el mismo Elon Musk muchas veces dice, bueno, se viene esto. Entonces, la predisposición de esa gente que estuvo en la cumbre es distinta a la que había hace un año. Hace un año decían, no nos molesten con regulaciones. Ahora empiezan a decir, bueno, quizás haga falta crear algún organismo mundial que regule esto. Entonces, el mismo Sam Altman, por ejemplo, propone que se cree un organismo similar al organismo que controla a la energía nuclear, porque dice que son, con las diferencias obvias que hay entre energía nuclear y la inteligencia artificial, son análogas en el sentido de que la energía atómica puede darle energía o iluminación a una ciudad entera y al mismo tiempo puede producir una bomba que acabe con esa ciudad. Y la inteligencia artificial tiene la capacidad hoy de acelerar los procesos científicos
para curar enfermedades, por ejemplo, que ya está pasando, y al mismo tiempo generar nuevas enfermedades o riesgos a la convivencia, A a la la democracia, democracia. claro, claro. Entonces, al trabajo de las personas. Entonces decir, bueno, hace falta crear un organismo que funcione dentro de Naciones Unidas, que esté vinculado como el organismo que controla la energía atómica, y que todos podamos referenciarnos ahí. Y hay otras ideas que están dando vuelta en el documento final. Hay mucho. eh, el problema de todo esto, ¿sabes cuál es? Es que ninguna de las decisiones que se han firmado son vinculantes. Mm. O sea, Son como cartas de intención o son de como cartas de predisposición. intención donde... y el tema es que nadie quiere ser el primero en frenar. Mm. Eh, esta, Hay algo donde la energía atómica y la inteligencia artificial no son comparables. La energía atómica, por el volumen de inversión, siempre fue una actividad liderada por los estados. O sea, en la Argentina, quien maneja las centrales atómicas, Atucha 1 y 2 Claro, es el Estado. y Embalse, es el Estado Nacional, Ujú. por el momento, porque ahora está en proceso de privatización Nucleoeléctrica, que es la compañía pública que las regula, pero bueno, es el Estado y es el Estado el que puede tomar cartas en el asunto. Entonces es más sencillo establecer regulaciones porque vos lo haces desde un Estado que toma decisiones sobre su propia actividad. Entonces las crisis nucleares digamos, de regulación de la energía nuclear siempre fueron más sencillas con toda su complejidad, más sencillas de establecer porque eran diálogos de Estado con Estado. Ahora el que lleva adelante toda esta innovación son las corporaciones. Y las corporaciones tienen intereses, tienen accionistas, es muy complejo establecer regulaciones y sobre todo porque se trata de una tecnología que no reconoce fronteras. Nosotros consumimos a través de nuestros dispositivos, sea ChatGPT, Gemini, Grok, el asistente de inteligencia artificial que vos uses, es algo que no funciona acá en el país. Totalmente. Es decir, nos llega a través de nuestros dispositivos y entonces es una actividad que no tiene fronteras. Entonces es necesario un acuerdo global, un acuerdo firme entre los países que sea vinculante con las empresas que están dentro de los países. Totalmente. Claudio, ¿te viniste esperanzado, preocupado? ¿Me das alguna pista de por dónde viene tu sentimiento después de este viaje? A ver. No, a mí ¿sabes qué me da esperanza? Me da esperanza el hecho de que exista conciencia entre los tecnomagnates, como me gusta llamarlos a mí, de que ellos están diciendo paremos la mano. Es decir, Sam Altman, que es el padre del ChatGPT, el CEO de OpenAI, lo dice, Darío Amodei lo dice con mucho más, con mucha más claridad. Darío Amodei es ahora el CEO de Anthropic, que es una empresa que está creciendo mucho, pero Darío Amodei fue uno de los creadores dentro de OpenAI del ChatGPT, después se fue de la compañía para armar Anthropic. Ocurrió en un momento, el día jueves, hubo una reunión de los políticos con los con los tecnomagnates, ahí en el centro de convenciones, y al final subieron todos los empresarios tecnológicos, subieron al escenario con Narendra Modi, que es el primer ministro de la India. Hicieron la típica foto y en un momento Modi tomó de la mano a los que tenía de un lado y del otro y levantó las manos, digamos, y todos eran como 12 personas, ponele, y todos se tomaron de las manos y las levantaron en un gesto de confraternidad, etcétera. Ahora, justo había dado la casualidad que Amodei había quedado al lado de Sam Altman y aparentemente se lleva muy mal, porque Amodei se fue
de OpenAI con críticas al modelo de ChatGPT que él mismo había ayudado a crear. Entonces, la foto recomiendo que la busquen, es muy curiosa porque los dos levantan la mano, pero no se dan la mano entre ellos, cierran el puño, los dos cierran el puño, toman esa actitud en simultáneo, cierran el puño para no darle la mano al que tienen al lado, una cosa, casi una chiquilinada, pero que los habla gestos que de hablan. las tensiones, Claro, los de gestos las que hablan. tensiones que hay. ¿Cómo? Los gestos que hablan, los gestos que dicen mucho, ¿no? Claro, claro. Totalmente. Pero bueno, a mí me da esperanza que tipos como esos estén hoy planteando el paremos la mano. El Total. problema es que nadie quiere ser el primero en pisar el freno, Mm, porque, eh, digamos, la percepción es que si vos pisas el freno, el de al lado va a armar va a seguir desarrollando y va a seguir innovando en un sótano a la luz, fuera de la luz y te va a sacar ventaja. Entonces, porque acá el tema es ese, es decir, frenar o no frenar. Frenar con lo que viene, que es una superinteligencia artificial que, digamos, es mucho más potente que la que conocemos ahora y con rasgos mucho menos controlables por el humano claro. porque esa superinteligencia artificial se programa sola y estamos en el umbral de que la inteligencia artificial tenga algo parecido a lo que es una conciencia, digamos, que ya no, digamos, que tenga algún sentido moral, lo cual ya es un poco inquietante. Ya hay un debate, requerirá un debate mucho más filosófico y más Y complejo, ¿no? es eso lo que está hoy generando, eso es lo que ellos ven, digamos, lo que ellos empiezan a ver en sus laboratorios, Sí. empiezan a ver algo que se les empieza a ir de control. Y entonces dice, se nos va de control, ¿qué hacemos? Frenamos y adentro de las empresas empieza a haber gente que renuncia, que se va, dice, yo no quiero ser parte de esto, me voy. Hubo varias renuncias en las últimas semanas, porque esto se cuenta por semanas, ya no por años. Entonces, porque como las computadoras empiezan, los sistemas empiezan a autoprogramarse, eh, eso hace que todo se acelere. Antes, para programar hacían falta programadores, Sí. lo cual es obvio, gente que escribiera código. Ahora el código lo escriben las máquinas, se autoprograman. Las máquinas no tienen límite, trabajan 24 horas por día y a una velocidad que no es humana, y eso se va generando y regenerando en un loop muy inquietante. Entonces hay gente que trabaja en esos sistemas que empezó a ver, decir, bueno, pará, esto, Se está ¿dónde yendo, termina? claro, esto se está yendo de las manos Se les y no está tiene yendo de las las manos, hay manos. gente muy preocupada. O sea, el dato inquietante es ese, que hay gente muy preocupada con esto. El dato esperanzador es precisamente que esa preocupación pueda generar algún tipo de consenso para Para poner, moderar, para regular, y para tomar de la inteligencia artificial aquello que es esperanzador y maravilloso, que es todo lo que trae en términos de positivos, claro. positivos, en términos de salud, de mejora de la calidad y la expectativa de vida, de mejoras en los procesos de enseñanza, en la productividad, Bien. más allá del riesgo de perder puestos de trabajo, de ser utilizada para mejorar la condición de nuestro trabajo, mejorar la inclusión. Por ahora lo que se ve es que la inteligencia artificial está generando más desigualdad y más exclusión. Mm, Por eso digo, hay que conducirla humanamente. Yo creo, mi frase de cabecera es que al futuro no se lo frena, no se lo detiene, al futuro hay que conducirlo. bien. Me parece que el gran desafío de la humanidad ahora es, frente a esta herramienta, frente a esta maravillosa creación humana, que seamos capaces de conducir lo que viene. No hace falta frenarlo, no hace falta asustarse, pero hay que estar atentos, preocupados y alertas, porque si dejamos todo en manos de las corporaciones y de esa voracidad por el lucro, es muy probable que esta maravillosa invención produzca un riesgo existencial de características
impredecibles. Total. Claudio, bueno, súper agradecerte estos minutos. Sé que acabas de volver, que todavía estás un poco procesando todo lo que sucedió. ¿Cómo te siguen en redes sociales? Claudio Martínez, así apareces, ¿verdad? Y también... Claudio de Daniel, soy Claudio Daniel, pero es Claudio D. Martínez, es en mi Instagram. Ahí están todos los videos. Esta cumbre la hemos cubierto con ocho piezas, todas entre 1 minuto y medio y 2 minutos y algo, que fueron contando la progresión desde que viajamos y llegamos hasta que nos volvimos. Y bueno, eso. Así que me pueden seguir ahí. Nosotros arrancamos un programa con Max De Lupi que va los miércoles a las 19 horas en Radio Con Vos, que arrancó la semana pasada. Yo hice el primer programa desde Nueva Delhi y aquí estoy luchando contra el jet lag, pero empecé a hablar y viste, arrancaste bastante fluido por arrancaste. Estar dormido, ¿no? Totalmente. Agradecerte muchísimo este contacto y bueno, y charlar un poco y ponernos en tema y seguir de cerca estas discusiones tan importantes, porque como vos decís, atraviesa cada una de las cuestiones de nuestra vida, ¿no? De cara un poco al futuro. Muy, muy amable desde Rosario, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias, un abrazo para todos los amigos de Rosario, de la universidad también, que es un espacio que quiero mucho. Gracias, hasta la próxima. Adiós.